En esta ocasión les hablaré acerca del tema trastorno del espectro autista. Les daré la definición, síntomas, causas, tratamientos, factores de riesgo. Afecta de 2 a 5 niños por cada 10,000 niños. Tiene un predominio masculino 4 veces mayor sobre las niñas. En cuanto a su definición, esta es una afección neurológica del desarrollo que comienza en la niñez, alrededor de los primeros 2 años de vida y dura toda la vida. Afecta la manera en la que una persona percibe y socializa con otras personas, lo que causa problemas en la interacción social y la comunicación. También comprende patrones de conducta restrictivos, restringidos y repetitivos. El término espectro se refiere a un amplio abanico de síntomas y gravedad. De acuerdo al DSM-5, es decir, al Manual de Diagnóstico de Trastornos Mentales, en su 5ª versión, abarca 2 aspectos. 1. Alteración o dificultades sociales y verbales. 2. Comportamiento o conducta restringida o estereotipada. Los síntomas, entonces, de acuerdo al DSM-5, son los siguientes. Retraso del lenguaje. Puede que el niño en un momento haya dicho alguna palabra y después ya no la diga, o que haya tenido lenguaje y después haya una regresión. Esto puede ocurrir entre los 18 y 24 meses de edad, o bien puede quedarse con escasas palabras sin ningún significado o sentido. Puede repetir algunas palabras que le decimos. A esto se le llama ecolalia. No atiende por su nombre, no hace contacto visual, no parece interesarse por los demás o por alguien más, incluido a los padres. No señala objetos, parece muy independiente para su edad, no imita a los demás, no hay juego imaginativo, apegos inusuales, hiperactividad e incluso también puede haber rabietas. Los síntomas, como ya habíamos mencionado, que es un espectro y puede variar de un paciente a otro, desde algo muy leve hasta algo ya muy severo. Y también esto puede variar de acuerdo a la edad y de acuerdo a la terapia que el niño pueda llevar. ¿Cuáles son sus causas del trastorno del espectro autista? Una de las principales causas del trastorno del espectro autista es la genética. Varios genes pueden estar implicados. También hay factores ambientales. Se han estudiado infecciones virales, medicamentos, complicaciones en el embarazo, contaminantes del ambiente. Relación entre vacunas y trastorno del espectro autista. Una de las controversias más importantes del trastorno del espectro autista reside en sí en que existe un vínculo entre el trastorno del espectro autista y algunas vacunas de la niñez. A pesar de vasta investigación, ningún estudio confiable ha podido demostrar que exista dicho vínculo. Factores de riesgo. Este trastorno afecta a los niños de todas las razas, nacionalidades, pero determinados factores aumentan su riesgo de padecerlo. Y estos pueden ser principalmente el sexo. Recordemos, el sexo masculino 4 veces más de riesgo sobre las niñas. Antecedentes familiares. Ya sea que haya un familiar con antecedente de trastorno del espectro autista o más. Padres con problemas menores de habilidades sociales. También un factor de riesgo son los trastornos mentales o psiquiátricos en la familia. Otro factor de riesgo que podemos encontrar en este trastorno es la edad de los padres. Se relaciona más con la edad adulta. Lo que ocurre en el cerebro de un niño con trastorno del espectro autista es una alteración en las conexiones neuronales. Entre neurona y neurona no se lleva una adecuada interacción y por lo tanto no hay una adecuada interacción interhemisférica, es decir, que tanto hemisferio derecho del cerebro como el izquierdo no están en contacto y es por eso que se produce el trastorno del espectro autista. Por lo tanto, podemos encontrar un autismo primario, como les había comentado antes, de origen genético, otro autismo de origen idiopático, es decir, que no se conoce la causa y que haya sido una expresión de novo. También podemos encontrar un autismo secundario a un trastorno sindromático. Se puede determinar un nexo causal entre enfermedad y autismo. La prevalencia va del 11 al 37% de los casos. Es decir, que hay síndromes que se van acompañando del trastorno del espectro autista. Trastornos asociados al trastorno del espectro autista, como son el síndrome cromosoma X frágil, que es un trastorno hereditario con discapacidad intelectual. Esclerosis tuberosa, que es una enfermedad de tumores benignos en cerebro y lesiones en la piel. El síndrome de Rett, que es una afección en niñas
que provoca un crecimiento más lento de la cabeza. Para todo esto, si sospechamos de un síndrome y que pueda estar relacionado al trastorno del espectro autista, se va a requerir hacer un estudio genético. Diagnóstico. ¿Cómo se realiza el diagnóstico en los pacientes con trastorno del espectro autista o que se sospeche? Se realiza en base a lo que observan los padres, ya sea trastorno del lenguaje, conductas y comportamientos restringidos y repetitivos, o también pueden ser referidos por los terapeutas, ya que a ellos son los primeros que los llevan por retraso del lenguaje. Se hace una evaluación médica, se realiza un interrogatorio cuándo o a qué edad notan los síntomas y también se verifica si los hitos del desarrollo van de acuerdo a la edad. Se hace una valoración audiológica para descartar que el pequeñito no tenga un problema de audición, ya que este implica un diagnóstico diferencial, el hecho de que el niño no tenga una adecuada audición. Si esto se descarta, se sigue con el protocolo de diagnóstico. Se hace una exploración física que abarca la búsqueda o asociación con algún trastorno sindromático, como ya habíamos mencionado antes, ya que de tratarse de esta situación se realizará o se solicitará un estudio genético. También en la exploración física durante la evaluación médica se realiza la medición del perímetro cefálico, ya que se asocia con gran frecuencia a macrocráneo. Esto significa que el cráneo está más grande de lo común. Se verifica el tono, la flexibilidad o laxitud de sus extremidades, ya que el tono puede estar bajo. Solicita resonancia magnética y electroencefalograma para realizar el diagnóstico de trastorno del espectro autista. De entrada, no se solicitan estos dos estudios. Principalmente el diagnóstico se realiza en base clínico y test. La resonancia magnética sobre todo se solicita cuando se sospecha de algún trastorno asociado, como por ejemplo solicita cuando sospechamos de esclerosis tuberosa. Ya habíamos comentado que es una enfermedad donde se asocia tumores benignos en el cerebro, lesiones en la piel y autismo. Es ahí donde se solicita la resonancia magnética. El electroencefalograma se va a solicitar solo cuando se tiene la sospecha de que el paciente presenta epilepsia. También para el diagnóstico se realiza un screening, es decir, un tamizaje o un test para detectar los síntomas del trastorno del espectro autista de manera oportuna. También, con la ayuda de psicología infantil, se realiza una valoración, aparte del screening o tamizaje para la detección oportuna del trastorno del espectro autista. Vamos a solicitar otra evaluación más profunda que nos ayude a determinar la comunicación, interacción social, el juego y el juego imaginativo. Valoraciones psicométricas para determinar el coeficiente intelectual. Ahora bien, de este diagnóstico que se realiza en los pacientes con trastorno del espectro autista, también podemos determinar la gravedad o la severidad del trastorno del espectro autista. Algunos niños tienen dificultades del aprendizaje. Algunos presentan signos de capacidad intelectual inferior a lo normal. Otros niños presentan una inteligencia entre normal y alta y aprenden rápido, aunque con dificultades para la comunicación y aplicar lo que saben en la vida diaria y adaptarse a la situación social. Ya existen 3 grados: leve, moderado y severo, y de esto va a depender cuánto tipo de ayuda necesite para ser reintegrado a la sociedad. Tratamiento. Si amerita o no algún tipo de tratamiento farmacológico, también se puede dar. Psicología infantil, ya que nos apoya con algunas pruebas, test y terapias, así como también terapistas y rehabilitadores. Y en la punta de la pirámide nos podemos apoyar de paidopsiquiatría, cuando los trastornos de conductas o este tipo de trastornos ya nos rebasan, y es cuando ameritamos de la intervención de paidopsiquiatría. También ameritamos la intervención de un gastroenterólogo pediatra cuando tenemos trastornos gastrointestinales. Como ven, el tratamiento es multiintegral. Vamos a requerir terapias neurosensoriales, terapias para promover conductas adaptativas, para la inclusión social, para la modulación de la conducta, educación y aprendizaje, e información y orientación a los padres. Y en cuanto al tratamiento farmacológico, esto va a depender de los síntomas que presente el paciente. Si nos presenta trastornos de conducta o crisis epilépticas, es cuando vamos a intervenir con los fármacos. Complicaciones: problemas escolares o de aprendizaje, problemas laborales, incapacidad para vivir independientemente, aislamiento social, estrés familiar y acoso social. Es muy importante la intervención temprana.
Si te gustó la información de este video, dale like, comparte, sigue mis redes sociales, déjame saber cuáles son tus dudas o temas de interés, qué quieres que se profundice acerca de este tema. Recuerda, te dejo los datos en la pantalla para que agendes cita. Nos vemos.